Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos junto a nuestra primera parte de este panel de día jueves con Luz Poblete, secretaria general de Evópoli. ¿Cómo estás, Luz? Muy bien, Fernando. Muy buenos días. Y también con Claudio Fuentes, analista y académico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oye, a ver, hay un montón de cosas que pasan que de pronto son cosas menores dentro de la gravedad de estar bajo pandemia, quizá, pero que son interesantes de constatar. Si hay algo, Claudio y Luz, que puede realmente alterar profundamente a la población, son esas iniciativas que grupos o empresas pueden tomar de tratar en medio de este desastre, de esta pandemia, de este temor, de esta incertidumbre, de intentar aprovecharse para de alguna forma sacar un rédito de las personas. Y me estoy refiriendo a esta denuncia que se hizo en una empresa de la comuna de Las Condes que vendía PCRs negativos a 60.000 pesos sin haber tomado muestras. Tú tienes pocas cosas que eventualmente te puedan sacar de quicio que en medio de una situación donde tus emociones están particularmente tirantes, aparezca una noticia de este tipo o alguien se aproveche de alguna forma tratando de, como cuando, por ejemplo, en medio de estas situaciones, veíamos hace algún tiempo, habían precios de medicamentos básicos que se saltaban hasta el techo, digamos. En algún momento, aprovechando que estabas de alguna forma constreñido y dependiente de esta situación porque no podías cotizar, no podías moverte. Eso, Claudio y Luz, en el ámbito de lo que está haciendo la institucionalidad y el asentamiento de lo que va a ser el proceso constitucional, ¿cómo se mira la pequeña rapacidad en medio de toda esta situación? Claudio. Sí, mira, yo creo que efectivamente acá estamos frente a situaciones que dañan no solo la fe pública, sino que también tienen un impacto impresionante en la vida de las personas y por lo tanto yo no sé cuál es la sanción que podría enfrentar una empresa de ese tipo o las personas asociadas a esa empresa, pero hay distintos niveles, ya, o sea, partiendo desde lo básico, ya escuchamos, ¿se acuerdan de las noticias del alcohol gel que no era alcohol gel, de las mascarillas que no protegían, y así vamos subiendo el tema de los remedios que tú mencionas, el tema de ahora de los PSR negativos. Yo creo que acá hay un tema, por una parte, del nivel de sanciones que se puede aplicar, pero por otra parte respecto de la institucionalidad para la defensa de los consumidores. Tenemos una institucionalidad relativamente débil, con los años ha aumentado el rol fiscalizador del CERNAC y ahí nos enfrentamos a esta discusión constitucional que ya fracasó, que era colocarle dientes, ¿se acuerdan?, al CERNAC y que falló porque no hubo una voluntad política de algunos sectores. Entonces, yo creo que aquí a nivel constitucional la pregunta va a ser si se le otorgan ciertos poderes de fiscalización y de sanciones administrativas a entes del Estado que puedan fiscalizar de modo mucho más
con mucho más ahínco a este tipo de prácticas que son nocivas para la fe pública y para la salud de las personas. Sí. Luz, ¿tú cómo miras esto? Sí, yo creo que a lo menos indignante, ¿no? ¿No es cierto? Indignante porque estamos en una situación una situación límite respecto de una pandemia sin precedentes anteriormente, con un manejo que siempre ha sido difícil, todo lo que se ha intentado hacer frente a los errores que se pueden cometer para tratar de contenerla, para poder controlarla, para poder hacerle seguimiento, para poder hacer trazabilidad, para que una empresa que además en ese engaño al consumidor, al ciudadano, ponga en peligro la salud de las personas, incluso la vida de las personas. O sea, creo que no es dimensionar en la situación en que estamos. Entonces yo estoy de acuerdo con Claudio, creo que acá el tema, por supuesto, de la fe pública, de este tipo de empresas, organizaciones que es capaz de pensar que puede engañar a las personas y luego al sistema, ¿no? Lucrar en eso. Creo que las sanciones que tienen que ser puestas para este tipo de hechos tienen que ser las más drásticas. Pienso tú que a uno lo pueden multar alto, por no respetar el protocolo mínimo para poder cuidarnos entre nosotros y poder mantener controlada esta situación. Imagínate a alguien que lo hace también deliberativamente y a propósito para lucrar respecto de la salud de las personas, para poder circular libremente, que además sin saber que esas personas están contagiadas, puede estar contagiando a otros porque tienen un PCR falso y que dice que es negativo. Yo encuentro una gravedad, pero de verdad no es pensar cómo podemos realmente detectar a estas personas, a estas empresas, y que las sanciones sean altísimas. O sea, bueno, eso lo vamos a ver ahora. Claro. A propósito también ahora de casos que ahora, perdona sí que me salte de tema, pero estoy pensando en cuando la ciudadanía ve que estas cosas quedan impunes o que las sanciones son bajas, pensando un poco en el caso de Antofagasta con la alcaldesa, que te fijas que cuando esos hechos finalmente tienen las sanciones que corresponden, que son acordes, que son proporcionales a lo que has hecho, creo que por fin ahí uno empieza a sentir, bueno, capaz que la justicia sí exista en esas cosas que para la ciudadanía son indignantes. Sí. Voy a preguntarte, Claudio, por algo que tú pusiste en Twitter y también, por cierto, a Luz, pero tú pusiste en Twitter que sería bueno, Claudio, que los candidatos constituyentes que son abogados dijeran si es que tienen algún conflicto de interés por quienes son sus clientes. ¿A qué te estás refiriendo con eso? No, mira, en general lo que hemos estado examinando en distintos espacios y diálogos es el tema de cómo se va a construir el reglamento, y una de las dimensiones del reglamento tiene que ver con las disposiciones que hay sobre conflicto de interés, lobby y probidad. Como seguramente ustedes saben, al momento de establecerse la convención, tienen que someterse a las normas que hoy día tiene la Cámara de Diputados, eso es la ley de probidad y la ley de lobby, es decir, deben hacer una declaración de patrimonio, deben hacer una declaración de conflicto de interés, tiene que ser pública, tienen que publicar la agenda, pero a mi juicio eso es insuficiente. Es insuficiente hoy día el estándar por dos razones simples. Uno, que al momento de ir a votar un determinado artículo, hoy día un diputado voluntariamente declara si tiene o no tiene un conflicto de interés. Es decir, si él tiene derecho de propiedad de agua y dice yo quiero votar igual, puede hacerlo porque es voluntaria la declaración del conflicto de interés. Yo creo que ahí debería existir un estándar superior para la convención. Y lo segundo es que en esa declaración de intereses no necesariamente se incluye todo lo que, por ejemplo, en el pasado has tenido, se incluye lo del presente,
Pero ¿qué pasa con abogados, por ejemplo, que han estado defendiendo intereses el año pasado, intereses de grandes corporaciones frente a los tribunales? O sea, evidentemente la trayectoria sobre todo en el caso de los abogados litigantes, puede tener un efecto importante en la forma en que van a concebir la Constitución, y por lo tanto yo creo que el estándar que se requiere es superior a lo que es lo habitual en el Congreso. Y acá agrego, además, incluso para aquellos que, por ejemplo, asisten a audiencias frente a la convención, también debiese existir una declaración de interés. Es decir, si yo voy de parte de una fundación que está recibiendo plata de donaciones de una minera, obviamente ahí hay un conflicto de interés en aquel que está exponiendo una idea frente a la convención. Por lo tanto, creo que el estándar de probidad debiese ser, y de declaración de conflicto de interés debiese ser, significativamente superior a lo que es hoy día el estándar que tenemos en la Cámara. ¿Tú cómo ves este tema, Luz? Lo encuentro súper interesante, lo encuentro muy interesante y lo encuentro necesario, porque efectivamente este proceso es demasiado crítico para el futuro constitucional e institucional, pensemos, de Estado, para nuestro país. Hemos conversado largamente respecto de cuál es el perfil como ideal de los constituyentes, a propósito de sus independencias, a propósito también, pero de si todos tenían que ser abogados o no. Había un poco esa discusión de cuál iba a ser la heterogeneidad de la convención, y por lo tanto, ahora que ya conocemos cuáles son los candidatos de cada uno de los sectores, creo que es importante también considerar los estándares de probidad, porque todos los estudios que revisamos a propósito de cuál era el perfil que esperaba la ciudadanía, y pensando además lo desprestigiada que está la política, los políticos en particular, los partidos políticos que no tuvieran intervención, que ojalá se le diera el espacio a los independientes, tanto dentro de los partidos políticos como fuera, a propósito de las listas de independientes. Había una serie de condiciones, no cualquiera podía ser candidato, a propósito también de la probidad, pero creo que una vez elegido, Claudio, encuentro súper interesante lo que plantea. Creo que vale la pena de todas maneras revisarlo para generar esos estándares, porque el concepto de probidad, de transparencia, de honestidad como de la persona y por lo tanto de su historial, ya sea profesional, laboral, etcétera, era algo que estaba dentro de los top 5 de las características que se esperan de los constituyentes. Entonces creo que vale la pena de todas maneras revisarlo y hacer algo al respecto. Sí, ahora... Para no quitarle validez, legitimidad también a lo que va ocurriendo, a propósito de las discusiones que se van a generar al interior de las distintas comisiones y los distintos intereses. Déjame preguntarte, Luz, corrió el rumor toda esta semana de que este domingo posiblemente el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dejaría el gabinete para encabezar una posibilidad presidencial. No sé si es que está en condiciones de saber o desmentir eso que te estoy contando. Sí, la verdad no estoy en condiciones de responder esa pregunta. Creo que es una reflexión que se está haciendo a propósito de las declaraciones de Felipe, que hizo frente a nuestro consejo y a nuestros militantes de que él ya no iría como candidato presidencial. Obviamente ahí se abrió en la interna, y veo que mucho en la externa también, pero en la interna los posibles nombres para poder representarnos en las próximas primarias. Obviamente la persona de Ignacio, que es un militante nuestro desde el día 1, que representa todos los valores y principios liberales que nosotros queremos poner en la transformación que Chile está viviendo, además de sus tremendas capacidades, sus habilidades humanas, lo hacen un candidato para nosotros, imagínate, o sea, tremendo, extraordinario para lo que nosotros esperamos también plantear en las próximas primarias, al menos, y obviamente ojalá en el proyecto de Chile y de nuestro sector para las próximas presidenciales. Pero esa decisión es súper compleja, es delicada, vale la pena, tiene que hacerlo a nivel personal, familiar y por supuesto profesional. Entendemos que hoy día Ignacio cumple un rol muy importante para este gobierno,
que tiene una relación estrecha y de mucha confianza con el presidente de la República, y creo que le tenemos que dar todo ese espacio. Y lo único que yo puedo decir desde el partido es que por supuesto que sería un honor que al menos lo piense, se dé esa posibilidad, y que nuestra militancia y justamente nuestros consejeros, porque aquí hay una institucionalidad también que hay que cumplir, es que el día 30 nos dirán cuál es el nombre que ellos quisieran que presentaran ante el Consejo y ante la Directiva Nacional para que podamos tomar esa decisión lo antes posible, porque de hecho nosotros la adelantamos al 30 de enero porque la queríamos tomar bastante más adelante. Queríamos que los protagonistas fueran los constituyentes, los alcaldes, los gobernadores, los concejales, y que después en abril ya pudiéramos tomar. Entiendo que se adelantó porque obviamente tanto la oposición como nuestro sector comenzó la carrera presidencial muy rápido, lo cual apuró la decisión de Felipe Kast. Con eso nos apura también a nosotros de decir quién va a ocupar ese lugar. Es el 30 el día en que sabremos cuál es el nombre, y desde ahí, bueno, obviamente es de público conocimiento que Ignacio es el nombre que más pesa dentro de nuestro partido, que ha recibido ya los apoyos región por región de la juventud y de nuestros también liderazgos, y eso ha abierto para él una reflexión que creo que tiene que, si podemos darle el tiempo de aquí al 30, tendrá que tomárselo lo que más pueda. Vamos a respetar eso. Desde ese punto de vista, Claudio, ¿cómo estás viendo tú esta aparición fulminante de candidatos de todo tipo, digamos, y que, bueno, algunos son bien novedosos? La misma posición de Ignacio Briones. Yo no conozco otro ministro de Hacienda que se haya presentado como candidato a presidente de la República, digamos. Pero no pasa solamente en el oficialismo, también pasa y probablemente más fuertemente en las distintas oposiciones. Sí, mira, yo creo que primero, desde el punto de vista de lo que ha sido la experiencia anterior, esto está llegando un poquito tarde porque, como ya hemos hablado en otros programas acá, creo que con Luz también, las candidaturas requieren ciertos rostros por toda la serie de elecciones que se vienen. La elección municipal es muy breve, tiene un mes y tanto, marzo principalmente, para hacer campaña, y por lo tanto los partidos, las tendencias políticas requieren estas figuras que impulsen y movilicen el voto de las personas. Y por lo tanto yo creo que está llegando un poquito tarde para algunos partidos. Ahora, interesante esta búsqueda, ya habíamos visto esta tendencia de la independientitis, que es como una enfermedad que venía ya en la última elección presidencial. Recuerden, Beatriz Sánchez, Guillé responden precisamente a eso, y ahora creo que es interesante que surjan figuras. Ojalá que sean rápidas las decisiones. A mí me parece inconveniente que haya un ministro de Hacienda candidato, y por lo tanto ojalá que la decisión se tome rápido y salga del cargo, porque si no, cualquier decisión que él tome está cruzada por de nuevo conflicto de interés con el querer estar en la papeleta, y por lo tanto yo creo que sería muy conveniente que las decisiones, si es que afectan a autoridades públicas, lo hagan lo más pronto posible para evitar cualquier tipo de conflicto de interés. Ahora, hoy, este domingo, entiendo, hay una primaria del Partido Demócrata Cristiano entre Jimena Rincón y Alberto Undurraga. Los partidos van a hacer primarias individuales primero y después primarias de coalición. ¿Cómo va a ser en el caso de Chile Vamos, Luz? Claro, en el caso de Chile Vamos, cada partido ha optado por un camino distinto, un mecanismo, ya sea en nuestro caso de nominación de un candidato o candidata única en el próximo 30, no vamos a hacer una primaria interna. En el caso de RM la hace este sábado, entiendo, el 23, hace su primaria, no sé si es una primaria, no sé si vota el Consejo, entiendo que parece que es el Consejo General, en que vota entre Chaguán y Desbordes,
para elegir a su candidato único, y la UDI, que acaba también de renovar sus organismos internos y su directiva nacional, tiene que decidir si va también a llegar a las primarias de Chile Vamos con un solo candidato, pero no ha dicho, no ha mencionado, al menos yo no tengo conocimiento de si lo va a hacer a propósito también del interés que tenía Evelyn Matei. Ya sabemos que Joaquín Lavín, al renunciar a la reelección, es porque va por la carrera presidencial. No sé si se quedarán solo ahí y será una conversación y un acuerdo interno de que será su candidato único, o va a existir algún otro mecanismo si aparece algún otro interesado. O sea, cada partido, en este caso, y el PRI, que también es parte de Chile Vamos, ha hecho una proclamación de que apoyaría a Desbordes. Todo esto en el efecto que gane en su designación, digamos, de este fin de semana en el Consejo. Dicho eso, nosotros desde el año del 2017 sí o sí estábamos claros de que Chile Vamos iba a hacer una primaria y que se va a presentar con candidato único para las presidenciales. Creo que fue muy sano eso en el año 2017 y creo que va a seguir siendo así, a propósito también de la dispersión que hay en la oposición. Creo que eso hay que verlo también con atención y no desaprovechar el espacio que tenemos nosotros de unidad y de llevar solo un candidato. Otra cosa es si se va a abrir el espacio como Chile Vamos a candidaturas independientes como Sichel, que sabemos que es parte también que se ha ido acercando en esta trayectoria política que él tiene tendría estar más cerca de nuestro sector y me imagino en algún momento solicitará a Chile Vamos el poder participar de aquello. Sí, no ha ocurrido aún, pero él se ha acercado, ha estado en conversaciones con los distintos partidos para tantear ese terreno. Sí, y tú dices que tú crees que Sichel está más cerca de Bópoli que de los otros partidos. No, de Chile Vamos, pensando que es como de nuestro sector. No, eso está clarísimo. En su pensamiento yo creo que claramente es más de un ala más liberal que conservadora, en lo que uno lo conoce. No, él de todas maneras forma parte de Chile Vamos. Ahora, a mí me han sorprendido, por ejemplo, algunas rencillas que han aparecido, la forma muy dura en que Evelyn Matei trató a Sebastián Sichel como representante de los grandes empresarios y la carta que se conoció anoche y hoy día sale en todos los medios de Carlos Larraín para que se suspenda el Consejo General de Renovación Nacional porque está siendo manipulado básicamente por Mario Desbordes. Son cosas bien interesantes de constatar en una coalición que gobierna. Claudio. Ahí sí, claro. Sí, totalmente. Yo creo que efectivamente ahí hay un tema. Lo que quería comentar tenía que ver con dos cosas. Uno, el aparente desorden, no solamente, no digo Chile Vamos, en general del sistema político respecto de las primarias, o sea, esto que haya consultas individuales, PPD con una consulta online, sí. El ADC, después el PS va seguramente a decidir directamente para la primaria legal que se hace en julio, los radicales también. Entonces hay un desorden, yo creo que institucional, que a mi juicio hay países que lo han resuelto vía definir un día para primarias y en donde todos los partidos que quieran participar lo hacen en un solo día. Pero esto de tener primarias no convencionales y convencionales, yo creo que genera mucho ruido social. Y la gente no entiende prácticamente qué está pasando, y segundo, te genera también esta dinámica, por ejemplo, institucional en los cargos públicos, en donde empezás a tener renuncias de ministros porque van a asumir candidaturas presidenciales o candidaturas a otros cargos públicos. Yo creo que eso debilita mucho al sistema de gobierno, y por lo tanto, si tuviésemos una lógica mucho más estructurada, el caso de Estados Unidos, en donde uno sabe con anticipación, 4 años ya se sabe cuál es el itinerario, y por lo tanto eso te anticipa, te genera mucho más claridad y no te debilita al Poder Ejecutivo.
Sí, y en el caso de tuyo, Luz, ¿cómo ves esa seguidilla de formas de ratificar a los candidatos por sector? ¿Van a tener una primaria única ustedes o esa posibilidad se desechó? Es que la primaria nuestra es única. Nosotros vamos a ir a julio ordenados, como lo hicimos el 2017, cada partido con su candidato. Creo que eso es posible, más allá del mecanismo que elija cada partido para poder llegar a ese candidato único. Lo que nosotros sí sabemos es que aquí hay una fecha formal, que es en julio, hay principios de julio, ¿verdad?, donde la centro derecha, representada por estos 4 partidos, va a llevar a sus candidatos a una primaria para llegar en una sola papeleta como coalición en noviembre del próximo año. Es cierto lo que dice Claudio, quizás no hay una definición previa a eso y es puede ser un poco confuso para la ciudadanía cuando escucha como muchos nombres dando vuelta de, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Para dónde va? ¿Por qué hay tanto nombre? Pero yo creo que en nuestro sector ha habido cierto orden. Somos solo 4 partidos, cada uno va a definir su candidato. En el caso del PRI, que es más pequeñito, ha optado por apoyar al candidato de RN, el que me imagino que el que salga, o en este caso a Mario del Borde. Sí me preocupa algo que dice Claudio, a propósito también de lo que tú comentaste, de que ese enredo más bien interno que a veces puede haber, estas rivalidades, que no es nuestro caso, porque justamente lo que quisimos fue acordar a propósito de los nombres que pudiesen estar interesados, o nombres que a nosotros nos parecían todos tremendamente valiosos para ir a esas primarias, como una Gloria Justo, un Luciano Cruzcoque, un Joaquín Urraga, el mismo Ignacio. Te fijas, fue una conversación para que se dio en la interna, como para decir, bueno, ¿cuál es el mejor de los nuestros que puede llegar en este momento histórico de Chile, o en este momento particular del país, para que Felipe se bajara en su generosidad para darle espacio a ese otro liderazgo en este momento? O sea, esa conversación, que adentro puede tener sus diferencias, incluso sus discusiones, no se trasladen hacia afuera, hacia lo público. A propósito de la carta que tú mencionas, Fernando, creo que todas aquellas diferencias que uno pudiese tener como partido, y yo creo que a todos nos cuesta, se mantengan en la casa. Yo creo que esas son discusiones que le hacen muy mal a la ciudadanía, ver esa pelea, sobre todo cuando un mismo sector se pega entre sí, a propósito de la opinión de si yo opino que está bien o está mal, que este candidato vaya o no vaya. Creo que eso no es sano, no lo ha sido nunca, se sigue dando, a propósito, porque es distinto que la ciudadanía sepa, hoy mira, cada partido está eligiendo su candidato y va a ir a esa primaria. Nuestro sector va a ser así, cada uno y vamos a ir a la primaria, y Evópolis quiere estar en esa primaria, a propósito de poner también sus banderas sobre la mesa y en un proyecto que ojalá gane en noviembre, un proyecto de país y donde nosotros podamos ser otra vez gobierno, como si le vamos. Sí. Y ahí esa es una oportunidad para mostrar eso. No es una guerra entre nosotros, no es una guerra de personas, es un tema de poner todos los proyectos sobre la mesa y ojalá integrarlo como fue, pensando yo en la del 2017, donde Felipe pone a Evópolis a la vista nacional. No existía a la vista nacional, esa es la verdad, un partido nuevo, había recién se había consolidado como partido el año 2016 y pusimos los niños primero en la fila, el concepto de ciudad justa, el concepto del nuevo Estado. Te fijas, es muy importante para nosotros estar ahí y poner esas banderas, más allá de si uno gana o no, y se integre y se consolida un proyecto país a propósito de noviembre. Creo que en eso hemos estado más ordenados. Luz, sí, desgraciadamente se me acabó bastante el tiempo. Te quiero agradecer tanto a ti, Luz Poblete, como a Claudio Fuentes. Nos juntamos la próxima semana. Que les vaya bien. Chao, chao. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, que estén bien. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.